Saludos amigos y amigas, iniciamos Coloquio, el programa económico de la semana, hoy con un tema hacia el periodo 2024-2028, los retos de gobernabilidad del presidente Luis Abinader. Saludos Esteban Delgado. Saludos Alex, saludos a los amables televidentes que nos siguen en Coloquio. Una palabra ha venido dominando lo que va del año 2024, ya acaban de pasar 7 meses, ahora inicia el nuevo periodo gubernamental 2024-2028, la palabra reformas. Y la gran pregunta, uno leyendo todo lo que dijo el Fondo Monetario, lo que dicen los empresarios, ahí por ejemplo vemos el sector turístico, que dice que si le quitan los incentivos, le darían un tiro de gracia al turismo en una declaración, como quien dice no nos toquen, pero aquí nadie quiere que lo toquen. Y además, cuando uno, Esteban Delgado, ve que el Consejo Estatal del Azúcar ha tenido que destinar 350 millones de pesos pagados por el pueblo para liquidar un 77% de un personal que no cumplía con sus deberes. Yo insisto, Esteban, en la reforma del Estado, previo a una reforma que solamente piense en elevar los ingresos. Bueno, ciertamente, y así lo plantea el Fondo Monetario Internacional, que cuando emite su informe reciente sobre la evaluación de la economía dominicana hace referencia a la necesidad de una reforma integral. Y cuando dice una reforma integral se enfoca también en la necesidad de que el gobierno pues mejore la calidad del gasto público, que es algo que se recurre mucho, siempre se menciona la mejoría de la calidad del gasto, mejoría de la calidad del gasto. Pero es algo también que se menciona mucho cuando se está en la oposición y no cuando se está en el gobierno. Yo recuerdo que Luis Abinader, cuando estaba en la oposición, decía que él iba a reducir el gasto público en 30,000 millones de pesos. No que iba a mantener el gasto congelado, ¿no? Sino que lo iba a reducir en 30,000 millones de pesos. Y el tiempo entonces y la realidad le han hecho olvidar esas palabras, en el sentido de que hoy día el gasto público está o supera en más de 300,000 millones, más de 400,000 millones de pesos el nivel de gasto público que teníamos en la República Dominicana en el año 2019, antes de la pandemia. O sea, el gasto máximo al que llegó el gobierno de Danilo Medina, gasto máximo, fue de alrededor de 970,000 millones de pesos. El gasto máximo, 970,000 millones de pesos. Y hoy día el presupuesto actual de este año tiene una estimación de gasto de 1,500,000 millones de pesos. O sea, no más de 400,000, sino más de 500,000 millones de pesos. Hoy día el gobierno está ejerciendo un presupuesto que supera en un 50% el presupuesto que se manejaba antes del año 2020, es decir, el del año 2019. Es cierto que ha habido inflación, es cierto que ha habido incrementos de gasto del gobierno en algunas partidas, principalmente en lo que tiene que ver con ajuste salarial a algunos sectores, pero el nivel de gasto actual es muchísimo más alto que el nivel de gasto que había en la gestión gubernamental pasada, cuando se decía que había un dispendio grande, cuando se decía que había corrupción, que había desvío de dinero, y aún habiendo desvío de dinero, el aparato estatal operaba con mucho menos dinero que con el que se está gastando actualmente, y los resultados en términos de infraestructura, por lo menos, no se ven con el mismo dinamismo que uno lo veía en el pasado. Uno piensa en una comparación. Yo recuerdo que el doctor Balaguer, cuando terminó de gobernar, gobernaba con un presupuesto de 26,000 millones de pesos. Se dio un proceso de aumento de presupuesto y ha habido una tendencia de ese incremento del presupuesto para esos gastos que tú acabas de mencionar. Recientemente se aprobó un presupuesto complementario que su meta es que se gasten 35,000 millones de pesos más, que fueron repartidos, entre los cuales
están 6.000 millones de pesos para las EDES, que se suman a 36.000 millones de pesos que habían consumido de las finanzas públicas al momento de aprobación de ese presupuesto, y que pudiera ser inclusive el 50%, porque serían 42.000 y pico de millones de pesos, el 50% de los 86.000 millones que creo que habían consumido en subsidios en un año atrás. Bueno, en todo caso, si el año pasado el subsidio al sector eléctrico absorbió 86.000 millones de pesos, este año el subsidio eléctrico está presupuestado en 89.000 millones de pesos. 3.000 millones más. Yo vi en los periódicos una información alusiva a que le iban a aumentar 6.000 millones de pesos más a el gasto en el subsidio eléctrico. Pero la verdad es que en el proyecto de presupuesto complementario o reformulado no vi esa partida. O sea, la partida específica... Salió en las noticias. Salió en las noticias. Yo tendría que verlo cuando se ha promulgado esta ley, porque está pendiente de promulgación ya en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, que haga la publicación correspondiente la Dirección General de Presupuesto, a ver si esa partida fue colocada. Sin embargo, sí tiene razón en el hecho de que aumenta la estimación de ingresos del gobierno en 35.000 millones de pesos, y asimismo aumenta también la estimación de gastos del gobierno en 35.000 millones de pesos en el presupuesto de este año, con ese reformulado, con ese complementario. O sea que el gobierno va a ver un aumento del ingreso, y en lugar de reducir el déficit con ese aumento del ingreso, lo que va a hacer es que va a mantener el déficit igual en 231.000 millones de pesos, porque va a aumentar su gasto en la misma proporción en que le está aumentando su estimación de ingresos. O sea que no cambia ahí en nada el escenario del déficit de este año. Sin embargo, sí se mantiene la tendencia a incrementar el gasto público. Ahora el presidente Luis Abinader no habla de reducción de gasto público, sino de lo que habla es de gastar más, pero gastar mejor. Esa fue la última vez que habló de gasto público. El asunto no es gastar menos, sino que gastemos mejor. Bueno, pues parece que el gobierno está gastando mejor, pero está gastando mucho más. Lo que hay que ver si ciertamente el gasto público hoy día es de mejor calidad que el gasto público que había en el pasado. Esteban, el primer comentario que tú hiciste aborda un presupuesto de 1.500.000 millones de pesos. Cerca de 1.500.000. Entonces, hay algo que yo creo que debemos sacar como una importante conclusión. Definitivamente, demasiado dinero para que no se vean tantas obras producto del gasto de capital. Que vi una publicación reciente del Ministerio de Hacienda que hablaba de que en el primer semestre había un gasto de capital de 74.000 millones de pesos. Sí. Y yo pregunto, para darte la palabra, pero 74.000 millones de pesos no es una ínfima cantidad de dinero en relación a un presupuesto que incluso ha tenido prácticamente la mitad, con los 35.000 millones del presupuesto complementario. El presupuesto complementario, sí. Del presupuesto complementario que le agrega como gasto a ese presupuesto que inicialmente teníamos y que llega casi a 1.500.000. Y la gente ve, por ejemplo, hasta un comunicado que publicó Obras Públicas hablando de una inversión de 135.000 millones de pesos en 400 obras. Sí, yo me extrañé porque, bueno, el Ministerio de Obras Públicas siempre ubica dinero para publicitarse bastante y eso es, bueno, una forma de sonar. Me extrañé con la información de un aumento del gasto de capital, porque en el presupuesto complementario al que tú haces referencia, el gobierno le redujo 13.000 millones de pesos al presupuesto de Obras Públicas. O sea, le redujo. El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas le están quitando 13.000 millones de pesos este año de lo que tenía presupuestado originalmente para pasárselo a otras instituciones. Y sin embargo,
El gobierno dice que está aumentando su gasto de capital. Pero No le pasaron una suma entonces al Ministerio de Vivienda. Al de Vivienda le pasaron 6.000 millones de pesos. 6.000 millones. Más o menos, 6.000 millones. Pero le redujeron 13.000 millones al de Obras Públicas. Entonces, además, la reducción que le hicieron a Obras Públicas no fue para pasarse al Ministerio de Vivienda, porque esos 6.000 millones de pesos que le están agregando al Ministerio de Vivienda corresponde a los 35.000 millones que van a ingresar en forma adicional. Ahora, lo que le están quitando a Obras Públicas de lo que están traspasándole a otras instituciones, entre las que no está el Ministerio de la Vivienda. ¿Por qué el gobierno le está bajando el presupuesto al Ministerio de Obras Públicas? Quiere decir entonces que el Ministerio de Obras Públicas está realizando menos obras de las que había programado para este año, porque si no, no le bajaran esa partida presupuestaria. Oye, el dinero de los préstamos, que aquí a cada rato aprueban un préstamo en el Congreso Nacional, fuera del presupuesto, no es para obras. Sí, pero sin embargo esas obras son muy lentas, esas obras se dan con lentitud. O sea, un préstamo que se apruebe ahora, hoy día, para la construcción o la terminación o la continuación de la construcción de un acueducto, por poner un ejemplo. Posiblemente pase el año entero y no se desembolse ni un chele de eso. Pero porque mira, va al trámite del asunto de la canalización, de la aprobación ya se hizo, va otra vez al organismo internacional que fue que aprobó ese financiamiento. Luego entonces vienen a hacer la evaluación, a revisar cuáles son los proyectos y los pasos que hay que dar para proceder con el desembolso en la misma medida en que vaya avanzando la obra. Hay que hacer las licitaciones. Y a veces vemos mucho en los periódicos aprobaciones de proyectos de préstamo para obras específicas que aunque se aprueban, no llegan a ejecutarse ni en ese año ni en el año siguiente, o se van ejecutando de manera bastante lenta. Pero mira, yo creo que el tema retos de Abinader en el 2024-2028, yo creo que el presidente debe emplearse. El presidente dice que se va a despedir como candidato en el 2028. El presidente debe emplearse en aparte de esas reformas que se contemplen, una reforma interna del gobierno para resolver el problema que le dio el éxito a Balaguer con el gasto de capital, para cambiar, para que el gobierno pueda asfaltar más calles, para que el gobierno pueda construir más acueductos. Inclusive, aquí se pueden crear fórmulas de inversiones público-privadas con acueductos. Hay que cambiar la forma de gobernar para no solamente depender del presupuesto famoso, de los préstamos. Hay que como hacer una reingeniería en el periodo 2024-2028 para cambiar el escenario ese de que los gastos corrientes, ya tú dijiste, los 4 años aumentando como los espaguetis, y el gasto de capital entreteniendo al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que aprobamos tantos proyectos o que se invirtieron. Cuando uno analiza la suma del gasto de capital, uno piensa que urgentemente el gobierno necesita oxigenar el tema, relanzar el tema, porque el doctor Balaguer dio cátedra de cómo se podía eficientizar el manejo del presupuesto con más gasto de capital, diciendo que la construcción era una novia, apoyando el sector agropecuario, haciendo cosas, incluyendo una reforma de tantas instituciones del Estado que hacen lo mismo. Sí, pero no te hagas ilusiones. Nosotros vamos a estar aquí en el año 2028 con la gracia de Dios, y ojalá que guardemos este programa para pasarlo en el 2028, cuando Abinader termine su periodo electoral, que todo eso que tú estás planteando no se va a hacer. No se va a hacer. El esquema de ingresos y gastos del gobierno se va a mantener igual que como lo tenemos actualmente, lamentablemente. Tú mencionas a Balaguer. Bueno, en la época de Balaguer eran otros tiempos, pero en la época de Balaguer el presupuesto se dividía en más o menos un 60% era gasto corriente y un 40% más o menos era gasto de capital. Para que la gente tenga idea, nuestros amables oyentes, el gasto corriente es el gasto cotidiano del gobierno, el gasto, vamos a decir, se llama así corriente precisamente por eso, el gasto en pago de salario, el pago en material gastable, gastos administrativos, ese es el gasto corriente. Y el gasto de capital es el gasto en inversión pública, en inversión de obras. Entonces, en el pasado, sí, la época de Balaguer, como tú mencionas, el 60% del presupuesto era para el gasto de corriente y el 40% para gasto de capital. Eso fue reduciéndose, aumentando el gasto corriente, la proporción, y reduciéndose el gasto de capital. ¿En cuánto fue que terminó, que tú dijiste? Durante los gobiernos del PLD más o menos se mantuvo entre
un 80% gasto corriente y un 20% gasto de capital. Pero hoy día, el gasto corriente es un 88%. Y 12% y el gasto de capital apenas 12%. Sí, 12% apenas gasto de capital, que es bastante reducido en términos proporcionales, y aunque es más dinero en términos absolutos, es menos dinero en términos proporcionales. O sea, lo ideal es que el gasto de capital esté más o menos entre 20 o 25% del presupuesto. Y hoy día está en 12%. Y no todo se ejecuta, como ha pasado en años anteriores, 2021, 2022, 2023. Por eso vemos obras paralizadas u obras atrasadas. El Ministerio de Obras Públicas anunció ciertamente en los últimos días, en un espacio pagado, una rendición de cuentas, una cantidad extraordinaria de obras. Pero son obras que te la mencionan como que son una obra, y cuando dices, por ejemplo... ¿Obras en ejecución? No solo en ejecución, sino que en la obra te mencionan, por ejemplo, la terminación de la entrada de 9. La terminación de la entrada de Santiago. La entrada de Santiago. Pero Santiago tenía su entrada. Lo que hicieron fue que la cambiaron, le ampliaron los carriles. Y entonces, eso no es una obra tangible. Eso es simplemente una ampliación de una vía. Exacto. Entonces te dicen, por ejemplo, la terminación de la circunvalación norte y circunvalación sur de Santiago. Pero esa estaba construido. Estaba construido. Lo que hicieron fue que ampliarle algo. La faltaron, le ampliaron un alguito, entonces te lo presentan como si fuera una obra, y no es una obra en sí misma. Una obra en sí misma, por ejemplo, es la extensión de la línea del metro de Los Alcarrizos. Eso es una obra. Eso es una obra. Pero eso no está terminado, eso está atrasadísimo. Una obra es la ampliación del kilómetro 9 a que yo cuántos carriles, que es un proceso completo. Y eso tiene 4 años y ahora que está avanzando un poco. Una obra es la construcción de la circunvalación de Baní, que eso yo no sé qué es lo que ha pasado ahí. O sea, el gobierno se echó los 4 años completos y ahí eso se quedó en el aire. Entonces te mencionan como obra hecha la circunvalación de Asua, pero resulta que la circunvalación de Asua estaba avanzada en más de un 85% cuando llegó el gobierno del PLD, el gobierno del PRM en el año 2020. Más de un 85% de la circunvalación de Asua estaba ya construido, y terminaron ese 15% en 4 años y te lo mencionan como si fuera una obra tangible. Y no es así. Yo siempre pongo de ejemplo el caso del hospital Musa de San Pedro. Ese hospital se estaba construyendo. Se estaba reparando, remodelando en el gobierno pasado, el gobierno de Danilo Medina. Llegó la pandemia y pararon la remodelación. Se paralizó la remodelación. Entonces, cuando llegó Luis Abinader en 2020, a finales de 2020, recuerdo, como ahora mismo, se hizo un acto para anunciar la retoma o reposición del proceso de reparación. O sea, para iniciar la continuación de la reparación que se había paralizado en el año 2020 por la pandemia. O sea, estamos reparando el hospital. Se paralizó la reparación. Entonces se hace un acto para anunciar que se va a continuar la reparación. Bueno, se anunció en el año 2020. Y hoy día, 2024, todavía no se ha terminado la reparación. Bueno, entonces tú dices, ¿cómo puede ser posible que obras que se anuncian y que no son obras en sí mismas, porque no es la construcción del Hospital Musa, es la reparación, la remodelación del Hospital Musa? Se estaba remodelando en las elecciones, en el gobierno pasado, se retomó la remodelación en este gobierno hace 4 años, pasaron los 4 años y todavía no se ha terminado. O el caso, por ejemplo, de las escuelas. El gobierno pasado dejó, Alex, 710 escuelas en proceso de construcción, 710. De esas 710, el gobierno actual ha terminado 180, 190, 186. Pero con el 4% o sea, que quedan todavía, del PIB, todavía quedan, ¿cómo entonces no se terminan las escuelas? 500 y pico de escuelas todavía sin terminar, 4 años después. Y la ADP quiere nada más los cuartos para que le aumenten los salarios a los maestros y qué sé yo qué. Que, mira, el salario es una carga dura para la finanza pública. Sí, el gasto salario. Y eso es parte del gasto corriente, sí. Forma parte. Vamos al primer cambio, Esteban Delgado, para retornar en un momentito con Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, amigos y amigas de Coloquio, el programa económico de la semana, vamos a darle la bienvenida a Ramón Peralta, presidente de la Asociación de Juristas Independientes de la República Dominicana. Esteban Delgado,
el tema impacto de la ley de dominio, de extinción de dominio en la economía dominicana, un tema sumamente importante. Sí, sí, interesante, tomando en cuenta que esta legislación que se aprobó no hace mucho tiempo aquí en República Dominicana, generó mucho debate en torno a que su aplicación pudiera chocar con algunos aspectos relacionados con la Constitución de la República y con otras normativas, Ramón. Así es, la ley de extinción de dominio no solamente viene a trastornar el andamiaje jurídico nacional, sino a crear un impacto en la economía formal e informal en la República Dominicana. Porque es una ley que, como tú señalas, es de reciente promulgación, apenas en el año 2022, la ley 340-2022. No solamente toca algunos ribetes que tienen que ver con el tema de los ilícitos o de los bienes ilícitos obtenidos irregularmente, sino también tiene que ver con la apariencia de buena fe, que es ahí donde económicamente se maquillan los aspectos contables y los aspectos que tienen que ver con la economía de una empresa o de una persona. Esta ley viene a regular todo ese tipo de situaciones y en países que ya se ha estado implementando, ha dado resultados. Ahora nosotros queremos ver y estamos esperando a ver si aquí en República Dominicana. Se relaciona con un asunto también de la informalidad que hay en la República Dominicana y el hecho de que no todo lo informal, porque a veces nos confundimos con eso, no todo lo informal es ilícito, no todo lo informal es ilegal. Entonces esa legislación le pudiera dar al Ministerio Público un poder extraordinario y que pudiera constituirse, no que estamos diciendo que es la intención, pero pudiera constituirse hasta de mala fe. Cualquier fiscal en un pueblo de eso cualquiera, donde hay un individuo que tiene una finca, que tiene 4.000 o 5.000 vacas, que tiene qué sé yo cuántas hectáreas de propiedad, pero que eso no está debidamente documentado, porque bueno, tú sabes que lo heredó, que la familia, que lo heredó de otro, y lo heredó de otro. Y de repente un fiscal puede someter a la justicia a alguien y decirle, no te tienen que justificar sus bienes, porque esos bienes pueden ser de algún tipo de origen no lícito. Y tú dices, bueno, pero que tú tendrías que entonces buscar el pueblo entero para que vaya a hacer constancia de que no, de que eso es tuyo. Hoy la retroactividad de la ley no impacta ahí. Y también está ese aspecto. O sea, lo que te digo es que tiene como una especie de lagunas ahí que pudieran afectar una parte lícita de la informalidad que bien pudiera estar debidamente justificada, pero no debidamente documentada a los fines del tribunal. Ahí es donde viene la situación de la propia ley y el choque, y usted hablaba también de la irretroactividad. Aunque el espíritu esencial de la ley es atacar el patrimonio de las grandes organizaciones criminales, tenemos una situación, y es lo que usted bien señala. Usted señala que una persona que haya adquirido sus bienes, su patrimonio, y no haya tenido la formalidad que el dominicano, dicho sea de paso, no la tiene. Yo fui por mucho tiempo abogado en Cámara de Comercio y Producción, incluso cuando entra en vigencia la ley 479-08, nosotros tuvimos que trabajar todo el andamiaje operativo de la entrada en vigencia de la ley. Y todavía en el año 2024 hay sociedades comerciales que no se han organizado. Claro, hay sociedades comerciales que están incluso operando bajo los regímenes no de la ley 302, sino incluso antes de la propia ley 3-02. Entonces, el dominicano no es muy dado a la formalización, no le gusta. Entonces, ahí puede haber un escenario de mala fe. Un fiscal, como usted bien señala, una persona que entienda que usted esos bienes no lo tiene debidamente documentado o organizado, puede hacer cualquier tipo de travesura en su contra. Pero esta ley, aparte de que persigue la criminalidad organizada, en cuanto al efecto retroactivo, se ha debatido y se ha discutido mucho la irretroactividad de la ley. Es que con la misma ley se está yendo al origen ilícito del patrimonio, lo cual permite que la ley, ese efecto retroactivo que debe ser aplicado, se vaya de lado. O sea, la ley va a atacar el ilícito desde su nacimiento y todo lo que no esté acorde con esa ley puede ser puesto en extinción de dominio. Hay un tema. Esta semana yo estuve en el foro sobre los ilícitos
en un hotel de la capital donde la Asociación de Industria de la República Dominicana, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, la Embajada de Estados Unidos, la Procuraduría General de la República, la Procompetencia, fijaron posición más evaluativa sobre el tema de los ilícitos, pero uno escuchando las tantas cosas que se dicen. Si, por ejemplo, se enfrenta a una poderosa red de contrabando de cigarrillos por la frontera, ¿qué vamos a hacer con los cigarrillos incautados? Regularmente veo que viven quemando, incinerando. Como que el país necesita como mayor información sobre el tema, porque se supone que también el Estado busca recuperar parte del daño que le están haciendo esas redes. Mire, la ley 6023, que contempla incluso el manejo de los decomisos de esos bienes, esa ley debe aplicarse. Esa ley debe comenzar a funcionar porque precisamente los bienes decomisados o incautados, hay muchísimos bienes que se están deteriorando, que se están dañando, que usted ve los vehículos. Se deprecian. Una persona, déjeme usar un poquito y me disculpa, una querida con un vehículo del año. O un guardaespaldas. Un tercero. Entonces, ese mal uso que se le está dando a los bienes que son decomisados, hay una ley que debe comenzar a aplicarse de manera rápida e inmediata. Esa ley hace que todos esos bienes decomisados pasen a una organización, una institución del Estado, para que esos bienes sean administrados correctamente. Se decomisó un fruto o un bien ilícito propio de un ilícito. Ese bien debe ir al propio Estado dominicano para que el Estado dominicano haga una especie de reciclaje. Porque déjeme darle un dato. Eso ayuda a la economía de un Estado. Claro. Cuando se moviliza, y hay que ser realista, y uno no puede ver las cosas desde un punto de vista lejos de la objetividad. Por muchos años la economía de nuestro país y de muchos países de América Latina ha estado fundamentada y sustentada en dinero que ha sido movido de otra forma. Sí. Esa viabilidad en la economía, esa viabilidad en los negocios, esa viabilidad en los comercios, cuando se le comienza a dar duro golpe a la criminalidad organizada, se ve afectada la economía, los negocios, las empresas. Entonces, ¿cuál es la solución alternativa? Que el gobierno, esos bienes decomisados, esos insumos decomisados sigan circulando en la economía nacional, pero a través del Estado dominicano. Exacto. Que sea el Estado fideicomiso o algo, sí. Exactamente, que sea el Estado dominicano el regente de que las cosas. Sin embargo, tú tienes una situación, la ley se aprobó que también no hace una corrección que debió establecerse, que es la relativa al hecho de que la ley orgánica del Ministerio Público establece que los bienes decomisados por el Ministerio Público son responsabilidad del Ministerio Público. Entonces tú tienes una ley 6323 que se refiere a la administración de los bienes decomisados. Pero entonces tiene que esperarse que el Ministerio Público haga el descargo correspondiente. Pero el Ministerio Público puede tardar 1, 2 o 3 años sin hacer el descargo. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es el caso de la cárcel de Las Parras. Que ese proyecto, que era una cárcel que estaba casi terminado, esa cárcel pasó a ser cuerpo del delito, el Ministerio Público la incauta y entonces el Poder Ejecutivo no puede terminar la obra porque es parte es cuerpo del delito. Hasta que el Ministerio Público no descargó ese bien inmobiliario, entonces el gobierno no pudo tomarlo. Cuando el gobierno lo toma, 3 años después, hay que invertirle 4, 5, 6 veces más de lo que había que invertirle para terminarlo cuando no tenía 3 años abandonado. Entonces, esa situación no la corrige la ley de incautación. Sí. De hecho, la ley crea una institución, que es el INCABIE. Y una vez puesta en vigencia la ley, inmediatamente entró la ley, el Ministerio Público debió hacerle la entrega. Le dio 1 año para lo que es la organización. Pues son muchos bienes. Imagínense desde cuándo hay bienes en manos del Ministerio Público. Entonces, ese inventario, la ley le otorga 1 año para que haga el inventario, para que formalice y le entregue y traspase de inmediato. Sí. Ahora, con relación al tema de las parras y de la cárcel, ahí es otro tema diferente al tema de la extinción de dominio. ¿Por qué? Porque
en el tema de la parra es un hecho de corrupción. Y Sí, es no, un porque yo hecho aquí de me- una subvaluación. Por eso aquí me refiero a no extinción de dominio, sino como que era bienes incautados, porque estamos hablando de bienes incautados. Entonces, cuando el bien incautado todavía es cuerpo de delito, en teoría no se puede tocar. Y entonces, si es una empresa, automáticamente queda abandonado. O si es un bien inmobiliario donde hay, qué sé yo, empleados y eso, todo eso está paralizado. Ahí Es hay que- una que situación hay una situación ahí. que la propia ley también prevé. Y en el tema societario, la propia ley de extinción de dominio obliga a hacer una separación, porque dentro, y esa ha sido la doctrina fundamental en esta materia, tú no puedes aplicar la extinción de dominio a la totalidad. Tú tienes que hacer obligatoriamente una especie de auditoría, vamos a llamarle así, donde tú digas, a partir, eso sí le vamos a dar la correcta interpretación a la ley, a partir de tal monto o a partir de tal año comenzó a inyectársele capital de origen ilícito. Ese debería ser el espíritu, debería ser lo que la ley de verdad contemple para aplicar extinción de dominio. En Colombia pasó. En Colombia, con uno de los grupos que eran del equipo de Pablo Escobar, el señor tenía una panadería. Fruto de la inyección del capital proveniente del narcotráfico y del lavado de activos, esa panadería se hizo una de las más grandes en Colombia. Sin embargo, cuando se le aplica extinción de dominio, se le aplicó única y exclusivamente a los bienes que habían sido inyectados. Entonces, eso sería una correcta aplicación de la ley, no avasallar. Ahora, la otra parte es, Ramón, la relacionada con la cosa de lo irrevocablemente juzgado. Una sentencia de la cosa de lo irrevocablemente juzgado, que sí lo dice la Constitución de la República. Entonces tú tienes una ley de extinción de dominio donde el Ministerio Público bien pudiera aplicar extinción de dominio sin esperar una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada. Y entonces ahí uno tiene una situación. O sea, nuestra Constitución es bastante explícita en eso. Que una incautación o una expropiación o la propia extinción del dominio, extinción de dominio será siempre fruto del resultado de un proceso judicial ya El debido acabado. proceso. El debido proceso, pero no solo el debido proceso, sino una sentencia de la cosa de lo irrevocablemente juzgado. O sea, ya después que pasaron incluso hasta las apelaciones. Es que la propia ley de extinción de dominio tiene su mecanismo y su procedimiento. La ley de extinción de dominio te crea un procedimiento aparte del procedimiento común ordinario. Y es ahí donde se hace la gran diferencia. Incluso desde que se inmoviliza un bien fruto de extinción de dominio, hasta tanto no se agote un procedimiento interno en su sede judicial con un juez especial o con jueces especiales, ese bien está inmovilizado. Y cuando tú hablas de la cosa irrevocablemente juzgada, que se aplica más en el derecho ordinario, normal y tradicional, que tú tienes que pasar primer grado, apelación, suprema, constitucional. Aquí hay un procedimiento más expedito y más rápido. O sea, cuando se habla de extinción de dominio es porque, primero, el Ministerio Público sabe que hay un ilícito. Segundo, que esos bienes son fruto de ese ilícito. Esos son los dos grandes pilares. Primero, el ilícito viene fruto del ilícito y que esos bienes comprobados y verificados sean fruto del ilícito. Mayormente, y que por nuestras experiencias en los procesos, cuando se hace este tipo de procedimientos y de incautaciones fruto de un ilícito, entonces las personas mayormente acuerdan. ¿Qué puede darse? Se puede dar el caso de que para proteger cualquier bien que no sea fruto de un ilícito, las partes puedan arribar a cualquier acuerdo o una entrega voluntaria o un 3% que se le otorga a la persona que está siendo procesada en ese término. Hay un tema con los ilícitos y es el endurecimiento en la banca dominicana para evitar que dinero ilícito llegue a ser blanqueado o lavado en la banca. Y hay que tener oficial de cumplimiento en las instituciones para darle la transparencia y rendir los informes sobre el tema. Pero hasta ahora, ¿cómo podemos evaluar, Ramón,
el tema de los ilícitos. La ley ha dado resultados, ha sido eficiente la unidad de combate contra los ilícitos en el país. Sí, efectivamente ha dado resultados. Incluso cuando uno va a los procesos, uno se encuentra con todas las informaciones financieras de las personas que están siendo procesadas, que están siendo investigadas, y ahí tú te das cuenta de todos los movimientos que han tenido. Es decir, que no solamente el Ministerio Público, sino todas las organizaciones que trabajan para la prevención del lavado de activos están dando sus frutos. Incluso por eso tenemos todos estos grandes casos. En los últimos años, que no hablamos ni siquiera de 5 años, en los últimos 4 años hemos visto un gran volumen de procesos donde tú te encuentras que precisamente las mismas instituciones de intermediación financiera son las que han dado la alerta o las que han puesto de conocimiento los movimientos ilícitos que se han hecho. Y eso sí, por el asunto del lavado de la ley contra el lavado de activos, eso también. Exactamente. Sí, la ley. Y esa ley, 55-17, sí. Ajá. esa ley, que es una ley muy estricta, no tiene un efecto en contra de la llamada inclusión bancaria. Porque para sacar, por ejemplo, una cuenta bancaria ahora mismo en República Dominicana, hay que buscar, yo creo que 1 tonelada de documentos, porque creo que nunca habían trabajado tanto los departamentos jurídicos de los bancos para evitar cualquier filtración de un negocio que esté vinculado, por ejemplo, a operaciones ilícitas. ¿Qué vamos a hacer realmente? Porque se habla de un lado que el gobierno quiere la inclusión bancaria, pero también se habla del otro de que hay que aplicar la ley contra los ilícitos. El problema es un asunto hasta neurálgico. Y cuando usted analiza el por qué los bancos están pidiendo, es que la propia ley habla del conoce a tu cliente. Eso es algo que está incluso desde la anterior ley de lavado de activos, el conoce a tu cliente. Lo que pasa es que ahora con la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ha habido un reforzamiento y una intención real, porque hay una presión internacional. Sí. Hay una presión internacional que está haciendo que los bancos y las entidades de intermediación financiera obligatoriamente tengan que regularse. Entonces, el conoce tu cliente es lo que obliga, lo que no hacía antes el gerente de banco. Te aperturaba la cuenta con tu solamente con la cédula y tú depositabas, ¿no? Ahora el banco tiene la obligatoriedad de exigirte de dónde proviene tu dinero, pedirte si es posible un estado de situación y ver carta de referencia profesional. La designación de la persona, o sea, que tiene que ver, o sea, con el manejo de la cuenta. ¿Para qué? Con la finalidad de saber quién es realmente esa persona que está aperturándole, porque eso acarrea sanción también, ese incumplimiento a esa institución de intermediación financiera y a sus propios oficiales internos. Sí, es un asunto de que la ley como quiera coloca a los bancos en la condición de sujeto obligado. Pero siguen siendo bancos. Sí, pero siguen y siendo manejando bancos, a discrecionalidad el sistema. Alguna que otra parte, sí. Ramón, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la retención de los motores de ciudadanos en las calles por parte de la DGC. Siempre vemos en las esquinas unos camiones llevándose indiscriminadamente toda la motocicleta que le da la gana. Utilizan la palabra retención, pero entonces volvemos a algo que tú mencionabas al principio, que vemos un reguerete de policía circulando con motocicletas sin placas en los elevados. Y entonces uno pregunta, la ley nada más es para una parte. No, y al final también me pasó con un cliente que me dijo, mira, yo estaba en un restaurante de la avenida Lincoln y estaba sentado y vi mi jipeta, que andaba una gente en mi jipeta, y esa jipeta supuestamente no está incautada en un proceso. Yo lo único que le dije, bueno, se la asignaron a alguien, pero no se preocupe que después se la devuelve. Mire, el Constitucional estableció en sentencia que era ilegal la retención de los vehículos de motor, incluso un astrente de 50,000 pesos diario por cada día de retardo o de retardo en la entrega de ese vehículo. Y vuelvo y le digo, todas estas situaciones afectan de una manera la economía. ¿Por qué? Porque ese motorista
Ese es su sustento. Y deja de comprar combustible que paga un impuesto al Estado. Pero no le puede llevar la comida a sus hijos porque él hace Sí, delivery. pero claro, pero tú como quiera tienes una mezcla ahí porque la sentencia ciertamente existe y usted es abogado, pero hay algunas excepciones que han de cumplirse. O sea, un vehículo que circula sin matrícula es un vehículo que no puede circular. Bueno, usted no tiene documentación O que un motor sustente. que se sube por los elevados. Sí, pero que el motor que se sube por los elevados lo que hizo fue que cometió una infracción de tránsito. Y eso es sancionable. Entonces es sancionable. Mediante Ahora una sí, cuando fiscalización. le van a poner una fiscalización, resulta que el individuo no tiene matrícula, por poner un ejemplo, entonces sí cabe la retención del vehículo. El problema es que lo hacen con personas que tienen todos sus documentos. Ese es el punto. Si lo hacen con personas que tienen su documento de derecho de circulación, porque una cosa es diferente, una infracción, te pasaste en rojo en el semáforo, te subiste en el elevado, te fuiste en vía contraria, esas son infracciones. Eso es diferente a tú tener la documentación que te da el derecho de circular con el vehículo. Esteban. Por ejemplo, el marbete, algo sencillo, el marbete es un derecho de circulación. Un vehículo que ande sin el marbete, el agente tiene el derecho de retenerlo. Bueno, yo te lo retengo, no te lo voy a incautar. Bueno, si tú vas de un pronto y viene dentro de media hora con el marbete, entonces yo no me lo voy a llevar, pero como quiera tienen que traerme el marbete porque es el derecho de circulación. Si no, el vehículo no circula. O sea, que la sentencia, como quiera que sea, se refiere a que no se puede ciertamente incautar el vehículo, pero tampoco se puede circular en un vehículo que no tiene derecho a circular. Dicho sea de paso, esa sentencia fue anterior a la Ley de Movilidad y Tránsito, porque la Ley de Movilidad y Tránsito prevé todo eso. O sea, usted está en una falta. Ahora, lo que hay que crear es la conciencia. La fiscalización, que es lo que manda la ley, versus la retención. Y hacer una separación. Y a ese personal adiestrarlo o capacitarlo para que sepan cuándo procede una fiscalización y cuándo procede una incautación, que es la ley. La ley está ahí, te lo dice. Exactamente. Entonces, así tú te evitas un tipo de procedimiento en contra de tu institución, que dicho sea de paso, y lo digo por aquí, para mí, y lo he dicho en otros escenarios, no hay un incumplidor más grande de las leyes que el propio Estado. Que la propia autoridad, exactamente. Sí, así. Bueno, vamos a agradecerle a nuestro invitado Ramón Peralta. Lo vamos a invitar de nuevo para seguir abordando estos temas. Vamos a hacer una coordinación. Muchas gracias por venir. Y yo coincido con el último párrafo que usted acaba de expresar. El Estado dominicano, con el tema de la regulación de los vehículos, está en el banquillo de los acusados. Solamente el 30% de las motocicletas están registradas. Entonces esto parece que es una culpa compartida, de un problema compartido. Ramón, pronto vamos a hacer la coordinación para que vuelva, para que hablemos también de cámaras de comercio, de la actualización de las empresas, de muchos temas. Muchas gracias. Vamos al cambio y venimos con el segmento final. Bien, amigos y amigas de Coloquio, el programa económico de la semana. Esteban, vamos a presentar a Mario Lara Valdés ahí al final de la jornada para hablar de los retos que tiene el gobierno de Luis Abinader en el 2024-2028 con la comida. Ha habido problemas con el pollo y con otros productos. Mario, pero no se puede jugar con la comida del plato bandera nacional. Muy buenas, muy gracias a tanto a Esteban como a Alex Jiménez. Aquí en Coloquio hay que ser agresivo en lo que es la aplicación y en la elaboración principalmente de políticas públicas, de políticas que tengan una alternativa ante alza que pueden colocarse en diferentes rubros, pero hay que colocarle a lo que es el ciudadano común alternativas. Tú no puedes, por ejemplo, el pollo subió. Bueno, usted tiene la berenjena, pero eso con aplicaciones de políticas públicas directas por los organismos reguladores. Pero hay yo lo que veo que ser más creativo. Por ejemplo, Esteban Delgado somos muy pasivos. Mira, Esteban Delgado tiene un programa nocturno sobre las finanzas personales. El gobierno debe crear uno sobre las alternativas con la seguridad alimentaria del país.
Mira, por ejemplo, el pollo. El pollo está caro, pero hay un problema también con la inflación, con la carne de res y con la carne de cerdo. Entonces hay que ser más creativo en un momento en el cual, donde da vergüenza que en este país estemos importando hasta hígado de res. Entonces, cuando tú tienes que importar ciertas partes, como tú acabas de mencionar, ahí hay una deficiencia. Pero aquí estamos importando, Esteban Delgado y Mario, paticas de cerdo. Le estamos quitando una pata al patimongo dominicano cuando usted junta las paticas de cerdo en el barrio y usted lo junta con el mondongo. Pero ocurre que hay una pata menos dominicana que es la patica de cerdo importada, porque tenemos un reguerete de tiempo sin hacer realidad el relanzamiento de la producción de los cerdos en el país, luego de la famosa fiebre porcina. Bueno, pero la importación en sí no es negativa. Ahora, cuando no se juega el rol que tienen que jugar los organismos reguladores en la aplicación y la protección y motivación de la producción nacional, entonces ahí tú ves que el desbalance viene y podemos perder ciertos sectores de lo que es la producción nacional. Sí, pero como quiera hay una situación también de falta de planificación de parte de las autoridades con relación, por ejemplo, al caso del pollo, que es verdad que ha estado aumentando de precios, su precio está oscilando entre 85 y 95 pesos la libra, y se debe o se le atribuye básicamente a una temporada de calor. Obviamente, la temporada de calor se reduce la producción, hay menos oferta, y al haber menos oferta, el precio se dispara. Sin embargo, es algo cíclico que las autoridades de agricultura conocen. Como las autoridades de agricultura lo conocen, bien pudieran establecer un mecanismo de planificación para autorizar importaciones de pollos en un periodo determinado, no para colocarlo en el mercado antes de tiempo, sino para tenerlo en reserva, refrigerado, debidamente refrigerado, a los fines de que cuando haya una reducción de la producción, entonces colocar pollos importados para compensar la demanda hasta que vuelva otra vez y se regularice la oferta. Y de esa forma no hay aumentos de precio, no se afecta a los productores nacionales y tampoco se produce situaciones de escasez. Eso es tan sencillo o tan fácil. Eso no tiene... O sea, eso no tiene ciencia, eso no es una cosa tan complicada. Eso basta con que se ponga a funcionar de manera efectiva el Departamento de Planificación del Ministerio de Agricultura y que a los encargados de planificación de agricultura les hagan caso, porque a veces uno dice como si no existieran esos planificadores, y si ciertamente existen. Hay muy buenos técnicos en agricultura. Ahora sí. Tiene un departamento que se llama Economía Agropecuaria. Claro, pero si la alta gerencia no se ocupa de eso, si el ministro no le presta atención, pues de nada vale que se presenten los informes o la propuesta de hacer tales o cuales planes de contingencia para situaciones que se sabe que van a venir. Porque si es algo que tú dices, bueno, no sabíamos, ¿no? Esta escasez nos agarró de manera desprevenida. Pero ¿cómo que te agarró de manera desprevenida si tú sabes que siempre en verano hay un aumento de la temperatura y siempre hay una reducción de la oferta de pollo? O sea, no debería haber un aumento de precio. No debería. Pero también, Esteban, y excelente opinión, es que se tenga una credibilidad en los pagos a los productores. Porque si desde el organismo regulador tú no pagas o tú no tienes promesa de pago a los diferentes productores, ya sea de hortaliza, ya sea de carne, o sea... Pero es que el Estado nada más le compra, creo que carne a través de INESPRE. Hubo problemas y muchas denuncias con referente a lo que es la región de Constanza, la zanahoria, entre otras demandas. O sea, el Estado tiene que tener la credibilidad, la planificación, como tú acabas de decir, pero también la credibilidad en los pagos, en la asistencia técnica. O sea, hay muchas situaciones que, como bien dice Esteban y también tú, Alex, están sobre la mesa y se sabe que vienen. Entonces, debemos de procurar tener planificación, aplicación de políticas públicas, pero también la motivación al sector de la industria local. Mira, yo le dije a Esteban Delgado en un comentario hace 4 años que el presidente de Luis Abinader tenía que encabezar el gabinete agropecuario para darle mayor seguimiento, ya que se pusieron de moda los gabinetes. Pero mira, por ejemplo, aquí se dio
una operación doble play. Aquí el arroz se llegó a decir hace 2 meses que subió un 26% de un año a otro. Entonces, si tú sumas el 26% de inflación en el arroz y ahora tú vienes por falta de planificación y le buscas un compañero al plato del día, que es el pollo, ya aumentó el precio del plato del día hasta 100 pesos aquí en la capital. Entonces la gente está trabajando para pasaje y para plato del día, Esteban Delgado. Y un plátano que no te baja de 17 pesos y 15 pesos y hasta 20 pesos. O sea, esos son los precios que están... porque tú no me puedes medir... Sin mencionar la habichuela y los porque vegetales. tú no me puedes medir... que en la guaguita de Inespre están a 10 pesos. Eso no, o sea, eso eso es paliativo. Y aparte de eso, finalmente uno no termina de ver dónde están los puntos de venta móviles del Inespre. O sea, que al final eso no tiene ningún efecto. Como que yo no veo a Inespre, en las calles, ni hablando de mercado de productores. Y se esperaba mucho del director de Inespre por la ascendencia que tiene por sus abuelos. Bueno, pero al final los funcionarios no es que resuelven mucho si no tienen tal vez la voluntad de hacerlo y el apoyo de parte de como decimos, de la alta gerencia, en este caso del presidente de la República. Aunque el caso, por ejemplo, de Agricultura, del Limber Cruz, vimos ahora que el presidente dio como una señal extraña, porque el presidente sacó a Eligio Jaques, que fue secretario de Agricultura. Y lo nombró asesor agrícola del Poder Ejecutivo. En 2004, entonces lo nombró asesor agrícola del Poder Ejecutivo, lo trajo. Entonces, al traerlo, parece que para que se quede como asesora agrícola ahí, aplatanándose un poco para que se actualice, porque está como desactualizado, tú sabes, porque estaba en otra cosa. Pero duró 4 años como cónsul entonces, en Nueva York, sí, una de las posiciones más ambicionadas que hay. Sí, pero entonces estaba alejado del sector agrícola. No se le olvidó a Eligio el plátano y la yuca. ¿No será que el presidente lo va a dejar ir como asesor un par de meses para que se actualice, y después que se actualice entonces ponerlo en el ministerio? Pero sin embargo, ahora hay un meneo es del sector también. Y está como ministro administrativo. Sí, pero Andrés Bautista está mejor como ministro administrativo, porque Andrés Bautista es un productor. Sí. Un productor. Entonces, a veces, eso de ser productor, ¿qué es lo que pasa con Limber Cruz? De ser productor agropecuario de un sector líder en la producción de plátano. De plátano. Sí. Te puede crear una situación entonces de conflicto de intereses. No estoy diciendo que ese sea el caso del ministro actualmente, pero el plátano no baja de precio, como tú dices. Bueno, vamos a esperar que el plátano baje de precio para que Mario Lara haga un mangú con los 3 golpes o haga el plato de los mocanos, el mofongo. Se acabó el tiempo, los 10 minutos estos de finales. Y los chicharrones bajen un poco. Señores, terminamos y seguiremos analizando los retos del presidente Luis Abinader en el nuevo periodo presidencial. ¿Cómo tú despides, Esteban Delgado? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima. Coloquio, el programa económico de la semana.